Hola, profe, hola compañeros. Soy Agustín Morlivo y mis compañeros de grupo son Galarza Rodrigo y Ojeda Silvina. Nosotros elegimos la escena El conflicto es un proceso inherente a la vida social en donde permite su desarrollo y formación, de Estela, Francia 2006. La escena que elegimos, por ejemplo, trata de dos docentes, una docente de inglés y otra de historia, en donde que notamos nosotros claramente que la enseñanza y el tratado hacia sus alumnos son de una manera muy diferente entre sí. Bueno, incluso por ejemplo una nena nos cuenta a nosotros esta diferencia que nosotros notamos entre estas dos docentes. Por ejemplo, que la nena nos cuenta que a ella, por ejemplo, no le gusta la clase de la profesora de inglés porque ella es muy estricta, es muy enfadada, en donde todos, por ejemplo, los alumnos le hacen caso. Y por ejemplo, en el sentido que si no le obedecen y no tienen respuesta para cada una de sus preguntas que hace la profe, tiene como consecuencia, por ejemplo, el desalojo de los alumnos del aula por parte de la docente y de la manera más brusca. Y la nena también, por ejemplo, nos cuenta que la profesora de historia es todo lo contrario a la profesora de inglés, en donde a ella, por ejemplo, sí le gusta formar parte de su clase, porque la profesora de historia, por ejemplo, no solo habla de historia, sino que también habla, por ejemplo, de la vida, de las personas, y que esa clase de la historia, por ejemplo, es mucho más llevadera que la profesora de inglés. Bueno, nosotros, por ejemplo, a la escena que elegimos le relacionamos con las dos polarizaciones. Primero, por ejemplo, a la escena de la profesora de inglés le relacionamos con la polarización del consenso, porque creemos, por ejemplo, que esta profesora trata que haya un equilibrio y un orden, por ejemplo, de los alumnos como una pequeña sociedad dentro de la institución, en donde este equilibrio, por ejemplo, es de tipo dinámico, en donde hay factores que pueden perturbarlo y conducir al sistema a una inestabilidad temporaria. Pero a lo largo del plazo, por ejemplo, la sociedad vuelve a su equilibrio originario. Y a la escena de la clase de la profesora de historia, nosotros le relacionamos con la polarización del conflicto, porque la enseñanza y el trato con sus alumnos de esta docente es un hecho normal en la sociedad, en donde nosotros, por ejemplo, observamos que los docentes en la actualidad enseñan con pasión y tienen un buen trato con sus alumnos, en donde la polarización, por ejemplo, del conflicto explica que los profesores aspiran a determinados valores, cosas que son escasos en la sociedad. Bueno, y por último, nuestra conclusión grupal del trabajo es sobre Estela, esta niña, por ejemplo, que mencionamos anteriormente, que había diferenciado a las dos docentes, eh, que es, por ejemplo, ella la única niña en su antigua escuela en trasladarse a una nueva institución, por lo que se ve enfrentada a un nuevo ambiente, a unos nuevos compañeros, a unos nuevos profesores y entornos físicos, en lo que se potencia en ella, por ejemplo, un desinterés que sumado su realidad familiar genera como resultado de desmotivación y de un bajo nivel académico, en donde por ejemplo la escuela también no solo influye en el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también influye en la forma en que organiza sus ideas y sus pensamientos.